Bienvenidos, hoy les hablaremos de ¿por qué Perú es tan difícil de gobernar? La inestabilidad es tal que muchos peruanos se han acostumbrado a vivir alejados a la política y sus permanentes turbulencias. Pero ¿qué hace a Perú tan ingobernable? Una de las causas es la tensión permanente con el gobierno, esto se ha repetido en los últimos años. El pulso permanente entre el Congreso y el presidente termina con la derrota de este último, que acaba dejando el poder. Por ahora Castillo fue el último en sufrirlo en sus propias carnes. Antes de seguir, recuerda suscribirte para estar informado de lo que pasa en Latinoamérica y el mundo. Sigamos. La situación nace de la Constitución Política del Perú, aprobada en 1993, que establece que la presidencia de la República queda vacante por permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. Esto ha abierto la puerta a que la vacancia se convierta en una especie de espada de Damocles que pende permanentemente sobre la cabeza del presidente y que puede caer sobre él en cuanto en el Congreso se reúnan los 87 votos requeridos. Es lo que le ha ocurrido ahora a Castillo, a Vizcarra en 2020 y cuando Alberto Fujimori huyó a Japón en 2000 y el Congreso hubo de declarar su destitución. Los sucesivos congresos se han dado cuenta de que el procedimiento de la vacancia les da la posibilidad de acabar con el presidente y no han dudado en utilizarla. Hasta el punto de que hay expertos que señalan que el sentido original de la vacancia se ha desvirtuado. Según le dijo a BBC Mundo Omar Cairo, profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú es el único país en el mundo que tiene la institución de la vacancia por incapacidad moral. Pero la incapacidad moral, que está en las constituciones peruanas desde 1839, aludía en el siglo XIX a la incapacidad mental del presidente. Ahora cada vez que los congresistas consideran que el presidente es un inmoral, lo pueden destituir discrecionalmente con solo la fuerza de los votos, y ese término de inmoral es algo muy gaseoso hoy día. Y a eso se suma la creciente fragmentación experimentada por las fuerzas políticas peruanas en los últimos años. Cairo explica que el Parlamento no está conformado por bloques parlamentarios sólidos, sino por una multitud de grupos pequeños que responden más a intereses particulares que a programas o ideologías, y eso hace muy difícil para los presidentes procurarse un respaldo en el Congreso. De este modo, el peruano se configura como una rareza en el mapa de los sistemas políticos latinoamericanos, donde predominan los regímenes presidencialistas. Perú no es un régimen parlamentario como el británico o el español, en el que al primer ministro o al presidente del gobierno lo eligen los diputados en el Parlamento, sino que al presidente lo eligen directamente los votos del pueblo en las elecciones, pero la existencia de la vacancia ha permitido un mecanismo discrecional para deponer al presidente que no existe en otros países de nuestra región. Y esto nos lleva a la duda de, ¿cuál es esa opción para que un presidente peruano no quede en las garras del Congreso? Pues bien, un presidente peruano retiene algunas atribuciones que no lo dejan totalmente a merced del Congreso y también contribuyen a explicar por qué el Ejecutivo y el Legislativo viven en permanente tensión en Perú. De acuerdo con la Carta Magna, el presidente puede disolver el Congreso si le niega por 2 veces la confianza al Ejecutivo. El intento postrero de Castillo de mantenerse en el poder pasó por anunciar la disolución del Congreso, entre otras medidas excepcionales consideradas por la mayoría de analistas y por la Fiscalía como inconstitucionales y que le llevaron a ser detenido, acusado de rebelión y otros delitos. Emuló así a Alberto Fujimori, expresidente denostado por Castillo y muchos de sus seguidores, que en 1992 ordenó el cierre del Congreso. El ahora expresidente Castillo aseguró que el Congreso le había negado la confianza por su posición contraria a una ley sobre los referendos en el país. Una segunda negativa le hubiera permitido disolver la Cámara. Pero el Congreso negó que se hubiera producido siquiera esa supuesta primera denegación de la confianza y recurrió al Tribunal Constitucional, que le dio provisionalmente la razón. Fue la última escaramuza entre el Congreso y Castillo antes de la batalla final que terminó con él fuera de la presidencia. Y aunque haya una nueva presidenta, hay motivos para pensar que podría ser efímera como los anteriores. ¿Y tú qué opinas? ¿Podrá Perú tener estabilidad política? Déjanos saber en los comentarios.